Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bendiciones en este día. Le damos gracias a nuestro Dios que nos presta la vida para poder nuevamente transmitir un mensaje, ¿verdad? Pues cada domingo siempre tenemos la oportunidad de aprender de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos en una carrera, estamos en un caminar con nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Con el único objetivo de poder pues gozar de ese reino que el Señor nos llama, ¿verdad? Nos vino a presentar, nos vino a decir que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Hoy en día pues estamos felices, ¿verdad? Por eso, ¿no? Cada uno de nosotros pues buscamos el reino de Dios, porque Él ha dejado una promesa, ¿verdad? Y esa promesa se cumplirá. Y nosotros pues queremos formar parte, ¿verdad? Así que cada uno de ustedes sea bienvenido, los que nos siguen en vivo y los que pueden ver más después, ¿verdad? La ventaja que siempre se queda guardado en nuestra página de la iglesia. Bueno, en esta mañana tenemos la oportunidad, como les dije, ¿verdad?, de poder nuevamente entender un poquito más de la palabra de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas. Ya van 2 semanas consecutivas, ¿verdad? Se ha hablado de la justificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos de eso, verdad? La justificación. Porque realmente el ser humano no se da cuenta de su condición, ¿verdad? Cómo estamos sin Cristo. Sin Cristo, el ser humano no tiene ninguna oportunidad de ingresar al reino de Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro en nuestra mente, ¿verdad? Para poder entender, pues, nuestra condición. Mucha gente dice, yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie. Pero Dios, ¿verdad? Dios no nos mira de esa manera, ¿verdad? Dios nos mira, es sucio, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída delante de Dios es suciedad y pecado. Entonces, por esa razón necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos purifica, nos santifica y nos hace parte de su reino, ¿verdad? Por eso la semana pasada se habló de la santificación. Tiene tres partes o son 3 procesos que suceden en la vida del creyente. La parte inicial, esa es, ¿verdad? Me doy cuenta de mi condición, que por mi propia cuenta, por mi propia justicia, no puedo ver al Señor, no puedo ingresar al reino de los cielos, no puedo. Entonces, voy a Cristo. Le rindo mi vida, ¿verdad? Que Él sea mi Señor, mi Salvador. ¿Por qué le decimos Salvador? Sabemos el sacrificio que Él hizo en la cruz. En la cruz, Él pagó tus deudas, mis deudas y de toda la humanidad, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ejercer fe en ese sacrificio. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, y Él nos purifica. Hagamos de cuenta que estamos todos sucios, Él nos limpia. Y nos hace, ¿verdad?, parte del pueblo de Dios. Esa es la santificación inicial, es el primer paso que un creyente da. Sale de las tinieblas a la luz de Cristo. Pero eso no se queda allí, ¿verdad? Por eso se nos explicó que son 3 procesos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, vamos a hablar del proceso número 2.
Y la tercera, pues corresponde también al Señor, como el primero, ¿verdad? Le corresponde al Señor santificar, limpiar, darnos una nueva vida, ¿verdad? Pero en el proceso, ¿verdad? En nuestra caminar, nosotros tenemos que entender muchas cosas. Nosotros tenemos que entender muchas cosas y hacer muchas cosas para que nosotros podamos conocer el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Somos nosotros que no hemos querido saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos perdidos por ahí. Estamos perdidos en las cosas terrenales y no logramos nosotros entender cuál es el plan de Dios. Para entender el plan de Dios en nuestras vidas, vamos a Efesios 5:1. Vamos a leer paso a paso para entender, ¿verdad? ¿Qué nos toca hacer aquí y ahora como hijos de Dios, como creyentes en Cristo? No vamos a quedarnos así, ya soy salvo y se acabó, no. Hay un proceso, hay un trabajo que hacer, pero es con nuestra personalidad, porque aquí nos va a hablar personal, ¿verdad? Dice Efesios 5:1. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Aquí en el versículo 1 dice ustedes, ¿verdad? Que es como hijos amados de Dios. Eso nos habla, ¿verdad? Que ya la santificación ya ocurrió en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dice, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro entendimiento será el imitar a nuestro Padre que es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a imitar a Dios? ¿Verdad? Pues ahí viene la exigencia de saber cómo es Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Dios perdona nuestras maldades, nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado, todos. Pero el día, ¿verdad?, que nos acercamos a Él con ese corazón sincero pidiendo perdón, Dios perdonó nuestros pecados, por eso nos santificó, nos hizo su Hijo, nos apartó para Él, nos consagró para Él. O sea, limpio, perdonado completamente. Eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y nosotros también debemos de perdonar. Y es una parte del ser humano, el perdonar es la parte más complicada porque todos, me incluyo, ¿verdad? No queremos perdonar. Es difícil perdonar. Dependiendo cuál sea el agravio que has recibido, ¿verdad? Es complicado perdonar. Muchas veces la gente dice, ¿verdad? Dios perdona, pero yo no. Pero uno no es, ¿verdad?, nada. Si nos ponemos a pensar, ¿quién es uno? Nada. Dios es lo que lo sostiene, Dios es el que nos da el aliento, que estamos vivos, ¿verdad? Y la palabra nos manda a que nosotros imitemos a nuestro Padre. Y nuestro Padre es un Dios perdonador, ¿verdad? Y también Él es un Dios de amor. Un amor sacrificial sin esperar nada a cambio. Eso lo vemos en Juan 3:16. Que Él dio su vida
Mereces o no mereces, pero la humanidad no merece el amor de Dios. No merecemos el amor de Dios. Pero Él nos ama, ¿verdad? De tal manera que tiene cuidado de nosotros en cada instante. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Y es aquí nosotros todo condicionamos. Todo debe tener una condición, debo tener un provecho, ¿qué gano yo? O sea, se ve la humanidad, ¿verdad? Cómo está de mal. Pero cuando uno es hijo de Dios, su tarea es, ¿verdad? Es hacer lo mismo lo que Dios hace. Tener misericordia, tener bondad, perdonar, pasar por alto las ofensas, amar al prójimo, aunque no merece, ¿verdad? Y esa parte que no nos gusta, ¿verdad? Porque cuesta hacerlo, pero si lo entendemos, ¿verdad? Lo hacemos. Si lo entendemos, empezamos a caminar ahí, ¿verdad? Entonces, esta palabra nos hace pensar y ver, ¿verdad?, cómo es Cristo, y nosotros como hijos suyo, debemos empezar pues a imitarlo, a caminar como Él, a pensar como Él, a sentir como Él. Esa es nuestra tarea, porque somos nosotros que tenemos que entender, ¿verdad?, creer esa palabra y actuar, ¿verdad? Actuar, porque Dios pide una acción. Al imitarlo, estás haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, los imitadores de las artistas, ¿verdad? Para imitar a un artista tiene que imitarlo en una plaza, tiene que haber gente para que lo vea. Entonces van a decir, ¿es un buen imitador o es un pésimo imitador? Entonces nosotros de la misma manera estamos en el mundo. Debemos imitar a nuestro Dios y hacer sus obras, ¿verdad? Que son obras de bondad, de misericordia, perdón, ¿verdad? Y el 3 dice, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. Aquí viene otra recomendación que el cristiano no debe hacer. Nos está diciendo que debemos portarnos, ¿verdad?, como corresponde al pueblo santo. Un creyente, ¿verdad?, es apartado para Dios. Un pueblo, ¿qué significa un pueblo santo? Un pueblo limpio, un pueblo purificado, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual. Eso ya no debe ser, ¿verdad?, nuestras pláticas. ¿Qué hablamos? Pues aquí viene pues el examen de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro tema? Cuando nos juntamos con amigos, con hermanos, con conocidos, familiares, ¿cuál es nuestro tema? ¿Verdad? Porque aquí dice de estas cosas, ¿verdad? Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. Entonces debemos examinar realmente, ¿verdad?, ¿cuál es nuestro tema? Un cristiano, su tema no debe ser eso, el hablar del pecado ajeno. Tal vez uno no comete esas suciedades, ¿no? Pero si alguien más los ha cometido y se vuelve, ¿verdad?, como combustible en una plática.
Un creyente no debe formar parte de eso. Un creyente no tiene nada que hacer con esos temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenecemos al pueblo santo, al pueblo escogido por Dios, al pueblo apartados para Dios. Entonces realmente esas instrucciones, ¿verdad?, que encontramos aquí, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Esa es nuestra santificación progresiva. Vamos progresando, vamos entendiendo, vamos dejando las cosas, ¿verdad? Vamos dejando las cosas. No puede seguir nuestro estilo de vida si decimos que hemos conocido al Señor. Por eso aquí vemos pues cómo la palabra nos enseña, ¿verdad? Nos lleva paso a paso en nuestro caminar con Dios, en nuestro entendimiento y en nuestra aplicación, porque lo entendemos, lo hacemos, dejamos, nos alejamos, ¿verdad? Ya no formamos parte de esas conversaciones, ¿verdad? Y el 4 dice, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Aquí está diciendo, no digan indecencias, tonterías, ni vulgaridades. ¿Qué es una tontería? Algo que no tiene sentido, no edifica, ¿verdad? La palabra nos dice, no digamos eso, ni vulgaridades. Y es aquí nuestro vocabulario tiene que cambiar, ¿verdad? Cuando uno no conoce a Cristo, obviamente, está sumido en esas cosas. Por eso cuando uno viene a Cristo, todo esto debes empezar pues a eliminar en tu vida. Debe haber un cambio, ¿verdad? Porque uno ha crecido en el mundo, se ha llenado de todas esas cosas, de toda inmundicia, de toda suciedad. Pero el día, ¿verdad? El día que venimos a Cristo, Él nos purificó, nos aceptó, nos apartó, ¿verdad? Pero nosotros no podemos seguir ese estilo de vida, porque ya pertenecemos a un pueblo santo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos cambiar, debemos entender, porque venimos con muchos hábitos malos, y cambiarlas, ¿por qué? Por la alabanza a Dios, por la glorificación a Dios. Por eso dice aquí, más bien, alaben a Dios, honren a Dios, nos acordemos de Dios. Entonces, dejamos todas esas cosas a un lado. El 5 dice, pues tenga por cierto que quienes cometen inmoralidades sexuales o los que hacen cosas impuras se dejan llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Todos los que hacen esas cosas, todos los que se ensucian, todos los que se manchan, ¿verdad? Y la avaricia, aquí habla mucho de la avaricia. Hay que tener cuidado con esa avaricia porque dice que es una especie de idolatría, ¿verdad? Se vuelve ídolo para nosotros el yo quiero más, ¿verdad? Yo quiero más. Hablamos de dinero, ¿verdad? Hablamos de lujuria, porque aquí está hablando de pecados sexuales, ¿no? De lujuria. ¿Cómo está tu corazón? Tanto como varones como mujeres, ¿cómo está nuestro corazón? Muchas veces decimos, yo ya no cometo adulterio. Pero en tu corazón, ¿cómo está? Jesucristo dijo, ¿verdad? El adulterio no se trata del hecho, sino que, por eso dice,
El que desea una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Por eso es importante, y la avaricia, ¿verdad? El deseo, la lujuria, no se ve, ¿verdad? A simple vista, pero el corazón está lleno de eso. De igual manera, estás en inmundicia delante de Dios. De igual manera, la suciedad está en uno. Por eso Dios quiere, ¿verdad?, que desde nuestro interior sea santificado completamente, sea limpiado completamente, que entendamos, ¿verdad?, que pertenecemos a Dios y Dios es santo y yo, ¿verdad?, yo también, porque soy parte de su pueblo. Entonces, no puede caber en nuestra mentalidad que un creyente verdadero peca deliberadamente, como hemos hablado en otras veces. Un tiempo está en la iglesia, otro tiempo está en el mundo, que pierde y gana su salvación. No es así, ¿verdad? Por eso la palabra nos lleva paso a paso a una santificación progresiva. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Entiendes o entiendes? Y si esos pecados siguen en ti, entonces no has venido a la luz. No ha ocurrido esa santificación en tu vida. Cristo no te ha limpiado nada porque tú no quieres. Entonces debemos entender, ¿verdad?, a qué Dios nos ha llamado. El creyente debe estar separado, ¿verdad?, de todas esas cosas que practican el mundo. Porque todo esto, ¿quién lo practica? El mundo, los que no conocen de Dios. La gente que no conocen de Dios o no quieren venir a la luz. Ellos son los que hacen eso. Y un creyente, obviamente, sus prácticas ya no serán eso. Porque, como ya dije, entiende, sabe que le pertenece a un pueblo santo. 6. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Pues por estas cosas, ¿verdad?, viene el castigo de Dios. Y que nadie te diga, ¿verdad?, que somos humanos, somos pobres pecadores, no podemos agradar a Dios. No es verdad. No es verdad. Porque si eres santificado por Cristo, su Espíritu Santo vive en ti. Y el Espíritu Santo te hace ver las cosas, te confronta. Cuando tomas una decisión mala, inmediatamente te dice lo que hiciste está mal. Lo que hiciste está mal. Y los que hemos experimentado no te deja dormir. Tienes una incomodidad. Está mal. Hasta que resuelves, hasta lo compones, hasta ahí vuelve la paz en tu corazón. Por eso decimos, ¿verdad?, que es así, que el Espíritu Santo nos lleva paso a paso a entender las cosas malas y las dejamos. Nadie camina por su propia cuenta. Por eso cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos da un regalo, que es su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos guía todos los días. Y esa es la garantía que el Señor nos ha dado de la herencia que debemos de recibir. Es el Espíritu que nos lleva paso a paso hasta completar su misión y recibir la herencia prometida. ¿No les parece maravilloso esto? ¿Verdad? Realmente, si nosotros entendemos, si nosotros vemos los pasajes de la Biblia,
nos lleva, ¿verdad?, de separar. Siempre hay una separación entre el mundo, entre los hijos de Dios, entre las tinieblas y la luz. No vemos ahí una mezcla, no vemos ahí áreas grises. Si es blanco, es blanco, si es negro, es negro. La Biblia es claro, ¿verdad? Y el 8 dice, ustedes antes vivían en la oscuridad. Ahí está, ¿verdad? Ustedes antes vivían en la oscuridad. ¿Vivíamos en la oscuridad, sí o no? Sí, vivíamos en la oscuridad porque no conocíamos al Señor. Pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Antes ustedes vivían en la oscuridad. ¿Quién dice que ha vivido en la luz todo el tiempo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Todos vivimos una oscuridad. Pero al venir a Cristo, ¿verdad?, empezamos a vivir en la luz. Y por eso la exhortación dice, pórtense como quienes pertenecen a la luz. O sea, debemos portarnos como realmente, ¿verdad?, los que viven la luz. ¿Qué es la luz? Aquí dice que es una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Eso sería nuestra naturaleza, andar en bondad, rectitud y verdad. No podemos dejarnos llevar por la gente que puede rodearnos, que no conocen de Dios, y formar parte de sus pensamientos que nos lleva, ¿verdad?, a un ensuciamiento espiritual. Por eso estas instrucciones, ¿verdad?, que está aquí, realmente nos hace entender, ¿verdad?, nos hace ver que nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender y ver, analizar, y debo apartarme, que yo no formo parte de esto. Fui un tiempo atrás, pero desde que conocí al Señor, mi vida es diferente. Mi tema para hablar es diferente. Un creyente, ¿cuál sería su tema para hablar? ¿Hacer chiste a los vecinos que andan envueltos en relajos? ¿O mi tema es presentar a Cristo, la salvación, la vida eterna en Cristo? Eso será nuestra prioridad. Eso sería el tema de un cristiano. Debe mostrar esa luz. Pero si nos dejamos llevar por los chistes de doble sentido, por las vulgaridades, ¿qué van a decir de ti? Obviamente te vas a quedar bien con el mundo, ¿verdad? El mundo va a decir, este sí es buena onda, no es fanático. Pero se vio que formas parte, que eres tinieblas, no eres luz. Porque los que somos de luz no te van a recibir bien, ¿verdad? No te van a recibir bien y no van a recibir bien el mensaje. Entonces realmente, ¿por qué dice que antes estábamos en la oscuridad? Acuérdate que la oscuridad mantiene ocultas muchas cosas. Donde hay oscuridad no sabes qué hay ahí. No sabemos qué hay en la oscuridad, si hay cosas buenas, cosas malas, peligrosas, ¿verdad? Nadie sabe y nadie se mete a la oscuridad si no sabes qué encontrás ahí, ¿verdad? Pero si prendemos la luz, obviamente la luz alumbra todo y se ve, ¿verdad?, qué cosas hay. Y es así están nuestras vidas. Teníamos guardados tantas cosas, basuras en nuestro corazón. Estamos en la oscuridad.
Todo estaba ahí oculto, todo estaba ahí estorbando, ¿verdad? Pero cuando la luz de Cristo llega a nuestro corazón nos hace ver, ¿verdad? Tantas cosas que no sirve para nada y lo tenemos ahí guardado. ¿Y qué hicimos? Uno por uno los echamos para afuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces realmente, ¿cómo es Dios que viene a limpiar el ser humano, ¿verdad? Hacernos ver y hacernos entender, comprender, y nosotros mismos renunciamos, nosotros mismos dejamos, nosotros mismos nos separamos, porque lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, ¿por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Está en nosotros y Él nos hace ver. Estas cosas que están aquí están mal. Estas que están acá no sirven, ¿verdad? Pero uno quiere retenerlo ahí. Yo lo hice, ¿verdad? Yo digo, no puedo deshacerme de esto. Pero Dios me decía, ¿verdad? Estás mal. Dios quiere que seas libre. Y yo digo, yo quiero ser esclavo, ¿verdad? Pero al final uno entiende, uno se rinde, ¿verdad? Porque Dios es Dios, tiene toda la razón y lo que hace, lo hace para mi bien. Y uno obedece, ¿verdad? Empezamos a vivir, a aprender a vivir en rectitud, en bondad y en verdad. Ya no hay mentiras, ¿verdad? Ya no hay mentiras, porque las mentiras son las que más abundan, ¿verdad? En el ser humano. Y el 10 nos dice, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Examinar, dice, examinar. ¿Cómo hacemos eso? Examinar qué es lo que a Dios le agrada. Es una pregunta que debemos hacer todos los días. Todos los días. Y es ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque todos los días tomamos decisiones. Todos los días miles de pensamientos pasan en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero cada cosa que llegue, ¿verdad? Antes de tomar una decisión y decidir algo, primero preguntemos, ¿será la voluntad de Dios lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, lo que creo yo? Porque todo eso lo tenemos que poner delante del Señor. Por eso dice aquí, examinen siempre qué es lo que le agrada al Señor. ¿Y cómo lo hago? Es que yo, ¿verdad? Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis decisiones. Debo preguntarme, ¿le agradará a Dios? ¿Será su voluntad que yo actúe así? ¿Que yo diga eso o que haga eso? Debemos preguntarnos siempre. Por eso dice aquí, examinen siempre, no una vez al año, no una vez a la semana, sino que todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Y al final de la tarde debemos de analizar y meditar, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal hoy? ¿Verdad? Debemos estar en constante examinación, ¿no? Examinar nuestra conducta. ¿Le agradó al Señor mi vida o no le agradé para nada? ¿Verdad? Porque no hice su voluntad. Porque Él quiere que hagamos su voluntad todos los días de nuestras vidas. Y el 11 dice, no compartan conductas estériles de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Aquí viene otra recomendación. No compartas la conducta estéril. ¿Qué significa estéril? Que no produce nada bueno. ¿Verdad? No compartas. Más bien dice,
sáquenla a la luz, exponga, ¿verdad? A la luz. Porque muchas personas pueden acercarse a uno, ¿verdad? Y decir cosas que realmente no le agrada a Dios. ¿Y qué hace uno? Pues presentar la verdad de Dios. Eso es exponer a la luz. Que se incomode con esa circunstancia, que se incomode con esa suciedad. Entonces, nuestra tarea es sacar las cosas a la verdad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas las personas? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, estar bien atentos, bien despiertos para poder detectar y poder pues también dar, ¿verdad?, dar esa verdad de parte de Dios. 12 dice, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, queda en claro. Bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque una vida en la oscuridad, una vida sin Dios, en verdad hasta vergüenza da hablar de eso, ¿verdad? Pero aquí se nos está exhortando, ¿verdad?, que todas esas obras infructuosas que no producen nada bueno, debemos sacarlo a la luz. Que la verdad de Cristo alumbra, ¿verdad?, y deja en manifiesto esas malas acciones, esas malas obras, para que todo quede en claro, ¿verdad? Y que se arrepientan. Porque Dios, ¿qué quiere Dios? Arrepentimiento. Salvación también para esa persona. Pero nosotros, ¿verdad?, es nuestra tarea de alumbrar, de decir, de hacer, ¿verdad?, las obras de nuestro Padre. Y no formar parte de ello, porque aquí se nos está hablando, no forman parte, no. Que no tengamos nada que ver con estas personas. Y hay hermanos, ¿verdad? Y hay cristianos, tapa uno a otro. Eso no es parte, ¿verdad?, del pueblo santo. A eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a descubrir y a manifestarlo, ¿verdad?, para que se arrepientan y también ellos puedan tener salvación. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Realmente una conducta estéril no trae crecimiento, ¿verdad?, no trae conocimiento de Dios. Solo las cosas del mundo, solo cosas malas, eso es lo que trae esa actitud o conducta estéril. Entonces nosotros como creyentes, pues somos llamados a ser luz, para que todo, ¿verdad?, lo que está ahí en la oscuridad queda en claro, para que la persona tenga vergüenza y pueda arrepentirse, ¿verdad? Puede arrepentirse de sus pecados. 14 nos dice, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Aquí está diciendo, porque todos los que se dejan en claro, ¿verdad?, participa de la luz. O sea, participamos en Dios, en Cristo, que es nuestra luz. Entonces, realmente debemos nosotros poner en cuenta todo esto, ¿verdad? Y después dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. ¿Verdad? Dos palabras calificativos de alguien que está sin Dios, muerto en delitos y pecado. Desde aquí, despierta. Despierta tú que duermes. Cuando alguien duerme, está muerto.
¿verdad? Y Cristo te alumbrará. Levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Es la tarea de nosotros como luz. De ir a despertar, a levantar entre los muertos, ¿verdad? A alguien para que Cristo le pueda alumbrar. Para que esa persona también forme parte del cuerpo de Cristo y también puede caminar en la luz, en la verdad, en la rectitud y en santidad. Por eso este pasaje realmente nos hace ver una y otra vez la importancia, ¿verdad?, que nosotros entendamos nuestro llamado, nuestro papel. Es del diario vivir. No es de cada cierto tiempo. No es solo ir a la iglesia. Es de todos los días de nuestras vidas. Nosotros debemos estar bien claro en esto, que somos luz y nuestro trabajo es andar en verdad, rectitud y bondad. Y a despertar a los demás que están muertos en sus delitos y pecados. Y el 15 dice, por lo tanto, cuiden mucho de su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aproveche bien el momento decisivo, porque los días son malos. Aquí dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Son dos palabras realmente fuertes, podemos decirlo así. ¿Qué es vivir neciamente? Pensemos, ¿verdad? ¿Qué es vivir neciamente? Vivir neciamente es, por eso dice abajo, aproveche bien su momento, este momento decisivo, porque los días son malos. El vivir neciamente es desaprovechar las oportunidades que tenemos de entender el plan perfecto de Dios. Eso es vivir neciamente. ¿Por qué? Porque no te trae nada bueno. No te lleva a algo bueno. Por eso dicen, mejor vive con sabiduría. ¿Qué hace un sabio? ¿Por qué lo llaman sabio? Porque sabe tomar buenas decisiones. Una persona sabio, lo podemos verlo así. ¿Por qué se le dice sabio? Porque todo lo que hace le sale bien, todo lo que dice tiene razón, todo lo que él te puede aconsejar, si tú no lo obedeces, pues te irá mal, mejor hubiera obedecido. O sea, ¿por qué? Porque piensa, ¿verdad? Aprovecha bien su tiempo, aprovecha bien las enseñanzas. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, ¿verdad? Da buenos consejos. Hay buenos consejos en ese libro. ¿Quién las escribió? Pues Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio de la tierra, eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué hacemos? Lo leemos y hacemos nuestra voluntad. ¿Y qué nos pasa? Pues nos va mal, ¿verdad? Pero si lo tomamos, lo aplicamos en nuestra vida, tiene un resultado positivo, ¿verdad? Entonces, vivamos con sabiduría. Aprovechemos este tiempo que tenemos para aprender, para hacer la voluntad de nuestro Dios. No vivamos neciamente. Por eso cada palabra que se nos predica, cada palabra que se nos da, atesoremos, guardemos, porque es para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio. No es beneficio para los demás, ¿verdad?
Pues el que guardó, el que escuchó, guardó, lo puso en práctica. ¿Quién es el beneficiado? El que guardó, el que lo puso en práctica, ¿verdad? Pero el que no guardó nada, pasó por alto. ¿Quién perdió? La persona, ¿verdad? Y es lo mismo, pasa. Por eso dice que aproveche bien este momento decisivo, porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar este tiempo de entender, de comprender, de caminar con rectitud, ¿verdad? De apartarnos del mundo. Eso no significa que ya no te juntes, no, obviamente estamos rodeados de personas, pero con la convicción que yo soy luz. Yo no formo parte, ¿verdad? De sus pláticas estériles. Yo voy a sacar a luz todo, ¿verdad? Y voy a exponer la verdad de Dios. Eso es nuestra naturaleza. A eso hemos sido llamados todos los días de nuestras vidas. Hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que mantenernos en este camino, ¿verdad? Hasta que Él venga por nosotros, ¿verdad? No desaprovechemos este tiempo. Instruyémonos en la palabra de Dios. Planifiquemos nuestros tiempos, ¿verdad? Para la obra de Dios. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Hay muchas personas no conocen de Dios, no saben, ¿verdad? ¿Y de quién es la tarea? De nosotros, ¿verdad? De nosotros es la tarea de enseñar, de instruir, de llevar, ¿verdad? A los caminos, a la voluntad de Dios. No podemos hacerlo si nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cada uno estamos llamados, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, ¿verdad? Van a venir aflicciones. Van a venir aflicciones y después ni sabemos cómo salir de ahí porque no tenemos claro, ¿verdad? Nuestro caminar con Dios. No tenemos claro la voluntad de Dios. No tenemos claro lo que Dios quiere de nosotros. Y realmente es triste, ¿verdad? Porque cuando te encontrás en una situación así, no sabes qué hacer. Culpas a medio mundo, menos a ti mismo, ¿verdad? Entonces, no hay que perder el tiempo en tonterías, ¿verdad? No hay que perder el tiempo en cosas que no fructifican, no da un buen fruto, sino que nuestro fruto debe ser, ¿verdad? De parte de Dios, que son frutos buenos, que son frutos que edifican, que son frutos que hacen crecer a las personas. El 17 dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. No actúen tontamente, ¿verdad? Debemos procurar entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos los días, ¿verdad? Todos los días debemos de analizar. ¿Estoy yo realmente procurando entender la voluntad de Dios o lo he dejado pausado? Porque todos los días siempre debemos procurar entender el plan de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de las Escrituras, leyendo, analizando, pensando, meditando. Solo así vamos creciendo, ¿verdad? Y podemos pues entender cuál es la voluntad de Dios. El 18 dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. No se emborrachen. Realmente esta palabra nos hace ver, ¿verdad?
¿Qué hace un borracho? Dice que pues se lleva al desenfreno. Muchos dicen, ¿verdad?, que yo me tomo un traguito, ¿verdad?, solo para el cansancio o para, más que todo la excusa es el cansancio. Pero sin darse cuenta, el ser humano está enviciado, ¿verdad? Está enviciado y lo lleva a cometer pecado. Porque por eso dice, por eso lleva al desenfreno. Las bebidas embriagantes realmente no tienen nada que ver con el creyente. Nada que ver con el creyente. ¿Por qué? Porque lo lleva al desenfreno, porque el ser humano se engaña a sí mismo, ¿verdad? Dice, es que yo tengo el control, yo sé, ¿verdad? Pero sin darse cuenta está amarrado a un vicio, ¿verdad? Y ese vicio lo lleva a cometer pecado. Por eso dice, al contrario, llénese del Espíritu Santo. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Tenemos nuestro corazón, ¿verdad?, del Espíritu Santo, así sabremos cuál es la voluntad de Dios. Entonces ya no participemos, ¿verdad?, en esas obras estériles que no nos hace crecer en fe, en bondad, en rectitud. Debemos deshacernos de esas actitudes, de esas cosas, sino que ahora anhelemos la presencia del Espíritu Santo, que Él me lleva a toda verdad. Me voy a llenar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a llevar a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos nosotros procurar, anhelar, pedir a Dios. Porque no va a venir solo así. Uno tiene que pedir a Dios. Uno tiene que querer hacer eso. Pero si estamos tan enviciados en el mundo, pertenecemos en la oscuridad. No hay parte en el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso Dios quiere una separación. Esa es la santificación progresiva en nuestras vidas. Tenemos tantas cosas malas aprendidas en el mundo, pero aquí y ahora, uno por uno debe quedarse, sino que la luz de Cristo brilla, guía nuestro ser, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestras actitudes, nuestras acciones. Que el deseo de nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios todos los días, hasta que Él venga por nosotros. Entonces, estamos en ese caminar, ¿verdad? Debemos nosotros mirar y ver en qué estamos fallando, en qué estamos cayendo, o en qué agujero nos encontramos, pues salgamos de ahí, ¿verdad? Salgamos de ahí, porque el llamado de Dios, ¿verdad?, es para todos. Y Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos, ¿verdad?, podamos pues disfrutar de ese reino. Pero tenemos que renunciar nuestras amistades malas, ¿verdad? Debemos renunciar a nuestros deseos. Por eso se habló de una examinación. ¿Verdad? Examinémonos. ¿Estamos en la voluntad de Dios o no? Si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces no le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Así de fácil y sencillo, uno puede verse como está. Y el 19 dice, háblense unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estilo de vida sería, ¿verdad?, hablarnos unos a otros, dice, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. El pueblo santo, wow, ¿verdad?, se saludan con cantos, con himnos, con bendiciones, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos comportando así o no?
O estamos como la iglesia de Corinto que nos hablaron la vez pasada, ¿verdad? No, el pueblo santo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Se hablan unos a otros con ese amor de Dios. Con ese amor de Dios. Unidos en un solo propósito. Unidos en un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra prioridad, agradar a nuestro Señor. Hacer su voluntad. Eso debe ser nuestra prioridad. Y alabamos a Dios, ¿verdad? Como dice aquí, denle gracias, ¿verdad? Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y esto aquí, ¿verdad? Todo lo que leímos realmente nos hace ver muchas cosas. Y muchas cosas siguen vigentes en nuestras vidas. Y hay cosas que vamos bien. Pues cada uno, ¿verdad? Hay que analizar cómo está mi vida. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Estoy en verdad? ¿Estoy en rectitud? ¿Estoy en bondad? ¿Verdad? ¿Estoy imitando a mi Padre? ¿Cómo es mi Padre? ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo estoy trabajando o no? Entonces cada uno, ¿verdad? En este día, pues hagamos una conciencia realmente cómo estamos. Si estamos mal, pues démonos cuenta, pidámosle perdón al Señor, vamos de nuevo, ¿verdad? Vamos de nuevo. Porque este es nuestro estilo de vida de todos los días hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta ahí Él completará la obra y nosotros el 100%, ¿verdad? Glorificados con Cristo. Ahí sería la separación definitiva, ¿verdad? Del mundo. Pero ahora estamos en el mundo y debemos luchar contra ese mundo, ¿verdad? Así que esta es la animación, ¿verdad? Que el Señor puede traernos el día de hoy a cada uno de nosotros. Debemos analizar, pensar cómo estamos y, como digo, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de poder, pues, analizarnos, pedir perdón a Dios y empezar de nuevo. Empezar a hacer las cosas correctamente y a empezar a entender, a darle, pues, vida, ¿verdad? A entender cuál es el plan de Dios para poder yo aplicarlo en mi vida. Así que, mis queridos hermanos, aquí los dejo el día de hoy y espero que ustedes lean sus casas paso a paso, qué más puede decir el Señor, porque yo les puedo decir una cosa, ¿verdad? Pero el Señor quiere un trato personal, ¿verdad? Con cada uno. El que lee, lo entiende, pues tiene una conversación con Dios, pues el Señor lleva también paso a cada uno de nosotros. Así que aquí terminamos y gracias por su sintonía y las esperamos en una próxima.